2025 fue un año para detenernos a conversar sobre lo que realmente importa. En nuestro Conversations exploramos ideas, tecnologías y decisiones que están transformando la manera en que las organizaciones se conectan con las personas. Este no fue un recorrido por el futuro, fue una conversación sobre el presente. Estos fueron algunos de los temas que acompañaron nuestro 2025. Digamos que RAG es un tipo de inteligencia artificial generativa, pues como una clase, framework de inteligencia artificial generativa particular que se concentra en el manejo del contenido para contextos específicos, ¿cierto? Okay. O sea, lo que uno básicamente hace ahí es, venga, el modelo fundacional trabaja con el contenido del entrenamiento general, ¿cierto? Sí. Que está el contenido de todo lo que hemos hablado los humanos, escrito los humanos durante, digamos, decenas, cientos de años, ¿cierto? Y con la capacidad de poner un prompt para parametrizar algunas de esas pequeñas... Para agregarle ciertos contenidos específicos del contexto. Listo. Pero entonces en el RAG ya básicamente tienes otro tipo, incluso hasta a veces le llaman también agentes RAG, pues como otro tipo de agente, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ese tipo de agente es un agente que es como un bibliotecario, por ponerlo de alguna manera. Haz de cuenta que uno, cuando ya pone un RAG, es que tiene un agente conversacional, que es el agente que maneja la conversación. Incluso pueden ser varios agentes conversacionales, como decíamos, puede ser uno general, que se lo pasa a un especialista y demás. Pero bueno, digamos que hay uno o varios agentes. Y esos agentes se pueden comunicar con agentes tipo RAG. Entonces, cuando básicamente uno le dice al agente conversacional, cuando un cliente te pregunte cualquier información relacionada con política, procesos, procedimientos, cualquiera de estas, por favor, pregúntale al agente RAG tal, porque pueden haber múltiples agentes conversacionales, múltiples RAGs, y estarle preguntando a diferentes RAGs, ¿cierto? Entonces, es como un bibliotecario, ¿se da cuenta? No hay buenas conversaciones sin buen contexto. La inteligencia artificial necesita más que datos, necesita conocimiento bien conectado, capaz de dar sentido a cada interacción. Ahí es donde los RAGs se convierten en el puente entre la información, el contexto y la respuesta, permitiendo conversaciones más precisas, más confiables y realmente útiles. Son tecnologías que optimizan mucho el manejo de la información y que pueden darle acceso a todas las áreas para que todos hablen lo mismo en el mismo concepto. Entonces es la IA con la documentación que se puede llevar a una página web para el conocimiento común, para facilitarlos a una bota. Y esos elementos que tiene el RAG, no sé, Dani, hablemos ahí como de los elementos como para... Sí, normalmente la información del RAG siempre parte de una documentación, como ahorita Julián contaba, una documentación del negocio que es la Knowledge Base, como la base de conocimiento. Toda esta información, por lo general en los RAG, se sube como Dani, y de pronto ahí, solamente para no pasar ese punto rápido, porque es que a nosotros esa ya es la clave, esa es la clave. Uno, digamos que como fabricante de software y como de estas soluciones, incluso las áreas de tecnología, pues aprendemos o aprenden a manejar los RAGs y digamos que eso pues tiene unas habilidades, pero digamos que eso puede ser en un plazo de 3-4 meses aprender a manejar eso. Los Retrieval Augmentation entran a cubrir una deficiencia que tienen los LLM, por decirlo así, y es la tendencia a que alucinen. He escuchado sobre las alucinaciones, hay una realidad y es que esos niveles de alucinaciones han venido disminuyendo, pero se conservan. Entonces los RAG entran a cubrir eso. ¿A qué nos referimos con alucinar? A que hacen dos cosas. Uno, que responden con el preentrenamiento, que no es tu conocimiento, no es la información de mi empresa. ¿Por qué? Porque esa información propietaria de mi empresa está en porciones no públicas de Internet, es decir, en porciones privadas. En esas porciones privadas no hicieron parte de el corpus de entrenamiento de las generativas, por tanto no va a responder con eso, va a responder con otra. Entonces se dice, en la práctica de alucinación hay muchas cosas que se denominan alucinación, una es esa, ¿cierto? Cuando el conocimiento está claro, la conversación necesita un lugar para vivir, y ese lugar no es cualquier canal, es donde las personas ya conversan todos los días, porque el canal no es el mensaje, pero sí define cómo se siente la experiencia. Y yo creo que WhatsApp lo ha hecho también, que no en vano hoy alcanza a llegar a 3.000 millones de usuarios en la red. Entonces es muy interesante que 3.000 millones de personas lo usen. Es algo raro, diría yo. Hoy es un líder indiscutible. La multimodalidad es de abril del 2024 más o menos.
es esa capacidad que tiene la inteligencia artificial mezclada con un canal como WhatsApp, de que la interacción no sea limitada solo a la característica del canal, o sea, si estás hablando por voces audio, si estás hablando por chat es texto, no, ya puedes hablar o interactuar con documentos, imágenes, videos, voz, bueno, es lo que llaman multimodalidad. Entonces ya la interacción puede ser rica y completa. Tendrías un canal ultra multimodal, que el más multimodal es un WhatsApp, si hay otros pues que tienen cierto nivel de multimodalidad, y una inteligencia artificial multimodal. Entonces ya estamos pues en el mejor escenario. Está la comunicación uno a uno, bien, luego las empresas o los usuarios empiezan de alguna manera a sentir esa necesidad de comunicarse con empresas. Y la forma en que WhatsApp lo habilita es por medio de la tal llamada Cloud API, un tiempo posterior. ¿Y qué es eso? Que ya ese usuario, esa conversación la vamos a direccionar o a un bot o a humanos. En general, ya lo podemos hacer de esa manera. O a una persona, si es del caso, pero no tiene sentido una API para seguir manejando el uno a uno. Esa es más o menos la intención. Súper claro. Entonces los usuarios o las empresas con sus usuarios, al inicio es una comunicación muy de voz, muy tradicional, y las empresas empiezan a evolucionar hacia lo digital. Entonces ya no es voz, sino que son canales digitales, y ahí está correo electrónico, el chat de Facebook, en Instagram, está WhatsApp, incluso SMS en paralelo está también operando esa comunicación, y pasan a un tema digital, ¿sí? Y adicional, y aquí hay que meter obviamente lo de moda, pero más que una moda es una realidad, la inteligencia artificial. Entonces se viene todo el mundo conversacional. Entonces las empresas van a evolucionar de lo que es voz tradicional, con SMS y correo electrónico, a lo muy digital, y de lo muy digital hacia lo conversacional con inteligencia artificial. Cuando el conocimiento encuentra el canal correcto, la conversación deja de ser solo un intercambio. Empieza a actuar, a entender distintos lenguajes y señales. Ahí nacen los agentes conversacionales multimodales, equipos digitales que combinan autonomía, colaboración entre humano e IA y capacidad de resolver en tiempo real. Las capacidades que entregan las inteligencias artificiales generativas a nivel de buenos tiempos de respuesta es lo que hoy habilita la posibilidad de tener conversacionales, no de texto, sino de voz, un poco más eficientes, ¿cierto? Porque imagínate tú hablando con una inteligencia artificial y que le tome, no sé, 6, 7 segundos, 10 segundos de responderte. Entonces, los agentes conversacionales ya llegaron a unos niveles de madurez que uno dice, digamos, pudo haber sido junio, julio, no hace mucho tiempo tampoco, ¿cierto? En que uno dice, no, ya en este momento sí son capaces de reemplazar interacciones de cobranzas, venta, servicio al cliente, un variado número de interacciones, más fácilmente en texto, un poco menos, todavía le falta más en audio. Cuando estas conversaciones toman forma, el impacto va más allá de la tecnología. En Latinoamérica, emprender es adaptarse y avanzar a través del diálogo constante. Por eso, las conversaciones inteligentes y multimodales impulsan a quienes construyen el presente. Sé que ahora mucha gente está hablando de la inteligencia artificial, que nos va a dejar sin trabajo, que no sé qué, que no sé cuántas, pero yo creo que hay un poquito de hype ahí, de exageración. Sí, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar muchos procesos. Actualmente ya hay sistemas sin inteligencia artificial donde tú te puedes autoatender al 100%, ¿cierto? Sin embargo, hay escenarios donde definitivamente los clientes necesitan hablar con un humano, ¿cierto? Y eso va a seguir existiendo. Yo creo que eso va a seguir existiendo, y que con la inteligencia artificial vamos a automatizar aún más. Sí, vamos a automatizar aún más. Pero creo que realmente la combinación perfecta va a ser la automatización más la interacción humana, pero bien manejada, ¿cierto? Y que la interacción automática o de inteligencia artificial detecte cuando un cliente quiere hablar con un humano y le pase esa interacción a un humano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos personal en Argentina, Perú, en México, en Estados Unidos y en España, ¿sí?
El personal en esos países es clave porque le da confianza al cliente, el cliente se siente que está siendo atendido por alguien en la región, alguien cercano, alguien que le contesta el teléfono en la zona horaria de él. Juan, Julián, Daniel, Enrique, John, ha sido un placer este recorrido. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vos por la Compañía y invitación. la claridad. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima Que ocasión. estés bien. Chao. Gracias. Hacia 2026, la conversación continúa. Seguimos construyendo tecnología que entiende, conecta y actúa, porque el futuro no se espera, se conversa.